Juchitán. Un temblor fuerte y después otro temblor fuerte que fue en Morelos, que fue el que sentimos aquí en la Ciudad de México. Fue un caso muy extraño porque el temblor, que el último de hace 2017, se sintió tan fuerte en México porque el epicentro fue en Morelos. Que eso fue un caso muy, muy extraño. Entonces ese es un antecedente un poco raro. El del 85, que es el anterior, eh, el temblor fue del 19 de septiembre el fuerte y el 20 fue una réplica menor, que sí provocó mucho susto, pero ya no provocó muchos daños. Yo digo, no estoy tan viejo para recordar el del 57, pero los que sí lo vivieron, eh, los que sí lo vivieron comentan que no hubo una réplica más fuerte después. El principal daño fue en Acapulco. Un poco se habla de ese temblor. Fue muy famoso en México por el ángel de la independencia que se cae. Y que yo sepa, el anterior fuerte, que por supuesto tampoco estuve, fue en época de la Revolución Mexicana. Y ya nos sacamos ahí el siglo XX, ¿no? Entonces, ahora no hay nada que yo sepa en la teoría que diga que no puede haber un temblor más fuerte al día siguiente. Los temblores no son predecibles todavía, pero la experiencia apunta a que lo más probable es que no haya un temblor más fuerte. Cuidado, estoy diciendo lo más probable, no estoy diciendo que es imposible. Ahora, en cualquier caso, pues lo primero que hay que hacer es mantener la calma y seguir los protocolos. Tienen 40, 50 segundos, suponiendo que el temblor venga de esa zona, para ponerse en el lugar más adecuado posible. No para desalojar, tengan cuidado. Porque si viven, por ejemplo, hablando de pizza ahorita, no estamos en clases, pero idiomas no alcanza a desalojar a pesar de que está en el primer piso. La última vez que se analizó el caso, lo más adecuado para idiomas era no desalojar durante la alarma ni durante el temblor y terminando el temblor ya desalojar. Sin embargo, el mismo primer piso en los edificios de, por ejemplo, ingeniería, sí les da tiempo de desalojar. Y el tercer piso ya no. Entonces, hasta donde me quedé, la recomendación era que tercero y segundo piso se quedaran y desalojara solo planta baja y primer piso. ¿Cuál es la lógica? Si viene de esa zona, que es lo más probable, va a avisar entre 40 y 50 segundos antes la alarma. Y entonces tenemos ese tiempo para ponernos en el lugar más adecuado posible. Donde más adecuado, pues normalmente es salirse de la casa a la calle. Digo normalmente porque si la calle es más insegura, pues mejor quédense en casa. Y la otra lógica es que normalmente lo que más aguanta de una casa son lo que está entre traves y columnas. Entonces se supone que es el lugar más seguro y alejado de vidrios. Esa es la lógica general. Entonces es lo que deben hacer ante la alarma sísmica. El pasado que fue en Morelos fue tan cercano que llegó primero el temblor que la alarma, ¿no? Pero es un caso raro. La mayoría vienen de esta parte de zona de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, toda esa franja. Y hay una parte que no cubre la alerta sísmica. Entonces puede llegar un temblor sin alerta sísmica, poco probable, pero no imposible, de una franja que no quedó cubierta por la alerta sísmica. Ok, ¿algún comentario? Tranquilicen a sus papás, no sean los primeros ni en salir corriendo, ni en ponerse nerviosos. Al contrario, ustedes deben ser los que más tranquilicen, sobre todo a las personas mayores o a los chiquitos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿Nada? Parece que no, profe. Sale, no hay. Entonces, ok, ahora sí. Preguntas sobre clases.
El reto número 7 era estudiar en cualquier fuente confiable el tema de clases y enviar un resumen de 10 líneas. Entre ellas las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Yo tengo una, bueno, en mi Sí. archivo le coloqué unas dudas, profe. Sí, a ver, dímelas. A viva voz. Bueno, ¿le digo las preguntas o Sí. también mi concepto? Tu concepto y las preguntas, ambas. Comenzamos por el concepto. A ver. Bueno, yo encontré que una clase es una plantilla, ya que define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Como un ejemplo, puede ser que haya una clase para representar animales y esta puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre o edad, que normalmente se les conoce también como propiedades, y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, como caminar o comer, y que a su vez se implementan como métodos de la clase, o sea, funciones. Ok. Y dice, en resumido, con la clase se pueden crear instancias de un objeto, cada uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. Y una clase define atributos y métodos que son comunes para todos los objetos de cierto tipo y permite crear cualquier número de objetos. Una clase es una idea y un objeto es la instancia de una clase. Es la representación concreta de una clase. Ok. Pero ahí como que me empecé a confundir porque entonces ya no encontré muy bien la diferencia entre clase y objeto. Ok, va. Ya te lo voy a subir. A ver, de lo que dijiste, bueno, rescato lo que ya decíamos, que la clase es un tipo de dato, ¿sí? Esa es la definición técnica, ¿no? Pero bueno, bajo ese concepto, pues le puedes decir que es una plantilla, que es un modelo y que refleja un comportamiento, que refleja comportamientos, ¿no? Y ese comportamiento implica manejar datos, la mayoría privados, la mayoría que no sean modificables desde fuera. A ver, ahorita vamos a entrar a ese punto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es un objeto? A ver, te lo voy a decir de una manera. Todos tienen objetos ahorita. Vamos, tal vez no lo tengan ahorita en el bolsillo, pero levante la mano quien tiene una tarjeta para el Metrobús. ¿Sí? 9 ya levantaron la mano. 10, 11, 13, 19, 21. Ahí la otra mitad no tiene tarjeta de Metrobús. 22, 23. Si alguien no puede levantar la mano, pongan por favor en el chat que sí tiene tarjeta. 27 nos faltan 16 más 1, Yael, 28. ¿Y los demás? ¿Los otros 15? A ver, pónganme en el chat quién no tiene tarjeta de Metrobús. Ay, nos están faltando 15, nos siguen faltando 15. A ver, va. Preguntas, ya bajen la mano, muchas gracias. Luis Flores, ¿tienes tarjeta de Metrobús? Sí, profe. Ok, ¿de qué color? Ya ni me acuerdo, ya tiene mucho que no la veo. Ok, bueno, pero sí tienes tarjeta de Metrobús, ¿sale? Sí. Ok, de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta difícil, Luis Flores. ¿Lo que tienes en la mano es un objeto o es una clase? Pues vamos a suponer que la tienes en la mano. ¿Es un objeto o es una clase? Yo lo consideraría objeto. Ok, es un objeto, de acuerdo. ¿Y entonces dónde está la clase? Dentro de todo lo que, bueno, las funciones que trae dentro. Ah, caray, entonces físicamente ¿dónde está la clase? Ah, no, perdón, me equivoqué. Bueno, sería más que nada sus características de la tarjeta, lo que hace como es. Pero entonces ¿dónde está la clase? Como que la clase sería lo general, ¿Y qué es lo general? O sea, como que la tarjeta en sí. A ver, considerando este ejemplo, podríamos decir que la clase sería como la máquina que imprime las tarjetas, ¿no? la máquina que imprime las tarjetas.
Sí, o Sería sea, bueno, como las que las todas las producen. tarjetas, ¿no? ¿Cómo? Todas las tarjetas es la clase se llama tarjetas y el objeto sería de Metrobús, tarjeta de Metrobús. Ah, está interesante la pregunta. ¿La clase es la máquina? ¿O la clase es la suma de todas las tarjetas? La clase es las tarjetas en general. ¿Pero qué quiere decir las El, tarjetas en general? ¿Las juntas? ¿El no, millón que hay ahí? ¿Eso es? ¿O no, digamos que sería como la plantilla de cada tarjeta y en esa los objetos sería la información que trae cada una. y qué significa la plantilla? La plantilla es como digamos, el objeto o el concepto ya prediseñado. Es como cuando elegimos, por ejemplo, una plantilla de Word para hacer una infografía o algo así, y ya tiene como algo prediseñado, ya tiene imágenes, algunos cuadros donde puedes poner nueva información, pero ya tenía antes una. Entonces, la plantilla sería como algo que ya estaba hecho, pero puedes cambiarle cierta información. Ok, de acuerdo. A ver, entonces vamos a poner, la clase es el diseño de ese modelo. Por ejemplo, esta es la clase. ¿Sí? ¿Sí me logro entender con esta parte? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces la clase es una abstracción. O sea, oye, yo quiero pagar digamos, lo que quiero, una línea de captura para pagar a predial o lo que sea. Ah, mira, aquí está el formato en blanco. Déjame sacarte una copia. Aquí está la copia, llénala. La copia que me dan es el objeto. Yo le pongo los datos, o sea, le estoy poniendo los atributos. Ahí lleno qué cuenta voy a pagar, qué monto. Esos son los atributos. Le estoy llenando y ya llena pago. Ese formato ya lleno, que fue sobre una copia, es mi objeto. El original en blanco, de donde voy sacando copias, esa es la clase. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Sí. Eh, digamos, a ustedes no les tocó. Dell tenía al inicio un mecanismo precioso que decía, configúrame tu máquina. ¿Cómo que configúrame? Quiero esta máquina con este procesador, tanto de RAM, tanto de disco duro. Y él dice, sí tengo las piezas para construírtela. Te llega en 15 días, a partir de que pagues. No tiene oficinas y se las mandaba a su domicilio. Entonces era una preciosidad porque decían, no, quiero esta máquina Core i7, o quiero que tenga tanto de memoria de este tipo, tanto de la otra, de la memoria mecánica, la quiero Full HD o la quiero eh, nada más digamos con HD, la quiero de 14 pulgadas o de 15.6, había de 17, portátil, la quiero con ratón, la quiero sin ratón. Eso, o sea, ese modelo, ese diseño base era la clase. Y yo le iba diciendo con qué atributos quería mi computadora portátil. Cuánto de memoria RAM, cuánto de memoria en disco duro, qué resolución en pantalla. Creo que me permitía el color también. Eso, le estaba dando los atributos y ya cuando pagaba me mandaban a hacer la computadora. Esa computadora era ya el objeto.
¿Estamos bien? Obviamente no le podía mover, hay cosas que no le podía mover, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez no le podía poner coprocesador gráfico, ¿no? O sea, la plantilla, el modelo, no me permitía mover todo. Ese modelo base es el diseño y es la clase. Igual en coches. Pues tengo la clase del coche y usted tal vez puede elegir el color, pues elegir el modelo, si es el básico, si es el equipado. Puede elegir tal vez si tenga tapetes, si no tenga tapetes. Eso que estoy adquiriendo es el objeto. Y entonces, ¿cuál es la clase? La clase es el modelo de coche, o sea, la clase de hecho no existe físicamente. La clase es un mapa, unos planos, como lo quieran ver. Cuando en un coche les enseñan un ejemplo, o cuando van a una casa y les enseñan el departamento muestra, lo que hicieron es crear un objeto muestra. Y cuando les mandan los planos, esos planos realmente es la clase. ¿Sí? No sé si me logro explicar esa diferencia. ¿Quién preguntaba esa duda? Ya no me acuerdo. Yo, profe. Sí, no sé si me logro explicar. Sí, más o menos ya le entendí. Bueno, la diferencia más que nada. Entonces, haz de cuenta que esto es la clase. Lo que estoy iluminando. Ujú. Eso es la clase. Entonces, ¿cuándo voy a crear objetos? Bueno, tal vez. Cuando yo diga, por ejemplo, tarjeta. Mira, te voy a crear una tarjeta con un saldo de 50 pesos. Esto es la clase. Y esto es el objeto. Ya estoy creando en memoria un objeto tarjeta con base en este modelo Metrobús. Y este modelo Metrobús tiene un saldo que ya le estoy pasando y me va a permitir hacer 3 operaciones, que es el comportamiento que decía tu compañero. Mis 3 operaciones es pagar, recargar y consultar. ¿Sí? Sí, Y de profe. hecho, el saldo es privado. ¿Qué quiere decir que ese saldo es privado? Si yo quiero modificar este saldo, ¿cómo lo modificarías? Recargando, ¿no? Recargando, ¿sí? O se modifica al pagar, ¿sí? Pero no puedes modificarlo porque sí. O sea, yo no puedo hacer esto. Porque me decir, no, a ver. Tú me dijiste que tu manera de modificar ese saldo era o recargando para subirlo o bajaba al pagar. No me puedes modificar ese saldo porque sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Tarjeta saldo es tu saldo menos 10 pesos. No, de ver. No puedes hacer eso. Porque tu única manera de modificar el saldo es pagando. Resulta que el Metrobús no cuesta 10 pesos. En cambio, cuando tú me digas esto, quiere decir que te doy entrada al Metrobús y te descuento automáticamente el monto. Ni siquiera te permito que me digas el monto, porque ya sé cuál es el monto. Cuando recargas, sí, te permito ¿sí? Que me digas cuánto vas a recargar. Y cuando quieras consultar, ya sé que vas a querer seguramente poner en una variable tu saldo, para que después seguramente te lo visualice ahí en la pantalla, ¿no?
Entonces, si se fijan, ya estoy creando un objeto y ese objeto ya tiene un comportamiento. ¿Cuántos objetos puedo crear? Los que quiera. Luis anda pobre. ¿Cuál es el mínimo? No me acuerdo, ¿20 pesos? ¿Sí? Bueno, Luis ¿Para qué, anda profe? pobre. Para Para la... ¿Cuál es el monto mínimo que uno le pone a la tarjeta de Metrobús? No me acuerdo. Yo creo que 10 pesos. Le puedes poner lo que quieras, ¿no? O sea, Ajá, para un eso. pasaje son No, 6 pero pesos. para que te dé la tarjeta, la primera. Sí, 20 sí, pesos. son 20. Ahí 20. 20 está. Ahí está. ¿Sí? Y ya aquí tengo dos objetos. Todavía le voy a cambiar aquí para que se note más descaradamente. Una es la tarjeta de Jaime y otra es la tarjeta de Luis. Los dos las creé con el modelo Metrobús. O sea, la clase es la misma. Tengo dos objetos a partir de esa clase. De hecho, tengo millones de objetos a partir de esa clase. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que no me imagino la clase que hace los billetes. O sea, me refiero, no me, cuando a ustedes les dan un dibujo del billete y le dicen, aquí va a tener esta medida de seguridad, y aquí te va a tener esta cintilla y va a ser de tal color, y aquí va a tener ese texto, y les dan ese dibujo de cómo va a salir su billete nuevo, esa es la clase. Obviamente ya supongo que después tienen otros archivos y mapas, pero bueno, hagan de cuenta que ese dibujo es la clase. El billete físico ya es su objeto. ¿Sí? ¿Seguimos bien? ¿Alguien tiene un billete a la mano? ¿De ¿Nadie? cuánto? De lo que quieras. A ver, déjenme ver. 20 le sirve. Sí, 20. Con eso tengo. Con eso me compro un tamal. Ok, en tu billete de 20 pesos, dime cuál es el número de tu billete. Supongo que el de serie, ¿no? Sí, Pero trae también letras. Es sí. Z34 73 61 4. Ok, ese es el número de identificación de tu billete. Ese número es único. No hay otro billete que tenga ese número. A ver, déjenme ver. Saca otro billete de 20 y vas a ver que tiene otro número. Afirmativo, tiene el V2 8402 18. Entonces, por ejemplo, tu billete va a tener unos atributos que, por ejemplo, va a ser un número de serie. Y bueno, puedes ponerle muchos atributos a tu billete, pero aquí tiene un atributo, un número de serie. ¿Sí? Ya cuando creas tu billete físico, le imprimes el número de serie. Entonces, ¿cuál sería la clase? Por ejemplo, billete de A20, es de A20, ¿verdad? Sí. Te das de cuenta que cuando construyeron ese billete, le pusieron, no sé, objeto 1 es igual a un billete de A20 con el número de serie. ¿Cuál me dijiste? Déjenme lo vuelvo a sacar, espera. El primero fue de... Ay, me parece que era el Z34 ¿Sí? 73 61 4. 63, 61. No, 73 Sí, 73 sí. 61 4. Ahí está. Ahí tienes un objeto. ¿Tienes otro billete de A20? Sí. Ahí está. ¿Y su número de serie es? V V, 28 40 ¿sí? 218. Ahí está. Su compañero tiene dos objetos en su billetera.
Los dos son de la clase billete de A20, pero tiene dos objetos a partir de esa misma clase. El comportamiento es el mismo, en este caso el valor es el mismo. Otro de sus atributos de su billete de A20 es el valor. ¿Sale? ¿Qué puede hacer con su billete? Pues realmente creo que para lo que más te sirve es para pagar, ¿no? Ya otros usos son más raros, ¿no? Guardarlo o ahorrarlo. Sí, o sea, digo, puedes usarlo como para prender fogatas y demás, ¿no? Pero está, su meta en realidad es el pago, ¿no? ¿Sale? Sí, sí, con eso nos explicamos la diferencia entre lo que es entre lo que es una clase y un objeto. Creo que sí, profe. Sí. Ahora, normalmente los atributos son privados. A ver, ¿eso qué quiere decir que privados? A ver. Que solo aplican para esa clase, ¿no? Sí, que no los puedes modificar desde fuera. El saldo, la clase es Metrobús, es pública. Todo el mundo puede tener una tarjeta de Metrobús. Pagar lo puedes llamar desde cualquier lado. Recargar desde cualquier lado. Bueno, los cajeros. Consultar desde cualquier lado. Ah, pero el saldo no lo puedes cambiar directo. Va a cambiar cuando recargues y va a cambiar cuando pagues. Pero no lo puedes cambiar directamente. Conocí el caso de un fraude en donde pues la persona alegaba que ya no autorizó todos esos, sacar ese monto, y el banco decía que sí. Pero hubo algo que ya fue como que incuestionable, que era cuestión del banco. El saldo final del mes en un reporte no coincidía con el saldo inicial del siguiente mes. O sea, al fin, el 8 de septiembre, bueno, vamos a poner el 31 de agosto, a las 11:59 p.m., tiene un saldo, vamos a poner 100 pesos. Y el 1 de septiembre, en el primer segundo, en lugar de tener ese monto de 100 pesos, de repente tenía 60. Y el usuario decía, a ver, ¿cómo alguien que me explique por qué al término del mes tengo un saldo y al inicio del mes tengo otro saldo? Pues eso yo no lo podía haber hecho. La única explicación es que entre lo que se imprimió un reporte y se imprimió el otro, alguien de sistemas del banco modificó el saldo. Se puede quejar a la Conducef porque para términos financieros, para términos de compraventa de bienes es la Profeco, para términos financieros es la Conducef. Y la Conducef le dio razón al usuario y obligó al banco a devolverle su dinero. Pero ese argumento era ya insalvable para el banco. O sea, alguien se metió a los sistemas internos que estaban desprotegidos. ¿Por qué? Porque este saldo solo puede ser accesible por los mecanismos de la propia clase. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya a partir hay otras variantes, por ejemplo, pi les dejan acceder al dato, pero sin que sea modificable, por ejemplo, el valor de pi. En algún caso raro pueden manejar atributos completamente libres. Y normalmente, ¿cómo se maneja el diagrama de clases? El diagrama de clases se maneja así. Le ponen un bloquecito en el nombre de la clase, le ponen otra línea en el
atributos, le ponen otra línea en métodos y le ponen aquí otra línea, si quieren, de observaciones o notas. Esa es la clase. Ya, acaban de hacer la clase. Felicidades. Acaban de hacer un diagrama de clases. Bueno, este se lo podemos dejar ahí. Aquí está su primer diagrama de clases. ¿Alguna pregunta? Profe, no es pregunta nada más para pedirle si podía subir tantito el blog para poder tomar la captura lo de arriba. ¿Sí? Oiga, profe, entonces Sí. los atributos siempre van en privado. Que casi siempre. Casi Ok. siempre. Después veremos, hay privados, hay protegidos y hay públicos. Pero en primera instancia, digámoslo un poco, lo que predomina es que los atributos sean privados y los métodos sean públicos. Pero nada impide que un atributo pueda ser público y un método pueda ser privado. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Le podría subir un poco más donde puso la fecha, por favor? Ahí está. Dice, ya no me arriesgo a que no suba la bitácora. Gracias por la confianza. Pero bueno, tienes razón, si ya no he subido la bitácora últimamente, tienes razón. Pero ya me voy a regularizar como antes. Gracias. ¿De qué? Ok, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí le entendemos lo que es la clase? ¿Sí? Sí, profe, hasta ahorita sí. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ¿y estos atributos de qué tipo van a ser? Bueno, van a ser los que ya conocemos, enteros, o pueden ser flotantes, o pueden ser doubles, pueden ser char, pueden ser string, y los métodos que son las mismos que las que ya vimos de subrutinas. Esto es una subrutina, esto es otra subrutina, esto es otra subrutina. ¿Sí? Lo único que estamos es como que, bueno, ¿y el atributo qué es? Es una variable que ni es local ni es global, como una variable intermedia, en donde estas pueden tener acceso a ella, pero solo estas tres rutinas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si quiero saber el valor, para eso tienes consultar. Pero no lo puedes cambiar directamente, solo por este método consultar. ¿Seguimos bien? De hecho, vamos a irnos poco a poco ya familiarizando, porque para nosotros es consultar. Pero le voy a poner una notita que consultar debe ser getSaldo. A ver, ¿qué es eso de getSaldo? Se acostumbra que todas las... se acostumbra que todos aquellos métodos que para lo único que sirven es para consultar un atributo, va con el get y el nombre del atributo. Es un estándar recomendado para los programadores. O para irnos acostumbrando, mejor le vamos a hacer así. ¿Y esos para qué sirven, profe? Esos todavía no los comprendo mucho. Ya los he visto, pero no entiendo muy bien su funcionalidad. ¿Para qué? El get y el set. Get es para consultar tu saldo. O sea, a ver, ¿estás de acuerdo que tu tarjeta de Metrobús tiene un saldo? Claro, sí. Bueno, si tú quieres una opción que consulte ese saldo, le pones get y el saldo. Ok, como que los manda a llamar entonces, ¿no? Sí, ya los manda a llamar. Ok.
Y si ¿Y el tú set? quieres que aquí no puedes tener set saldo, porque el saldo no se puede modificar directamente. Pero si tú tuvieras un caso donde el saldo sí quieres que lo puedas modificar directamente, tienes una set saldo para modificarlo. Ah, ok, entonces get lo manda a llamar y set lo puede modificar. Y set lo puede modificar. En este caso no hay set saldo porque te dicen, espérame, en tarjetas de ahorro, en Metrobús, en tarjetas de crédito, no me puedes modificar el saldo. Sin embargo, podemos tener esto. Voy a tener una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, un atributo puede ser el número de tarjeta, por ejemplo. Puede ser puede tener un número. Seguramente tu tarjeta tiene un identificador que normalmente es de 16 dígitos, ¿no? Seguramente tendrá un usuario y seguramente tendrá un saldo y muy posiblemente tendrá un límite de crédito. ¿Sí? Ya, esta es tu tarjeta de crédito. ¿Tú qué puedes hacer? Pues pagar. Pues, bueno, aquí en este recarga no es, puedes pagarla. Puedes pagar. Puedes disponer de efectivo, no te lo recomiendo porque te cobran un montón de intereses, pero bueno, técnicamente puedes disponer efectivo. Y puedes obtener el saldo. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿los atributos se declaran cuando se crea el objeto, por así decirlo? Los declaras en tu clase, porque estás diciendo que se vale y que no se vale. Esto que estás viendo en pantalla es la clase. Después eso se lleva a código. Y ya, ahora sí, cuando tú creas la clase, tú le dices qué valores vas a tener. Qué Ah, ya. identificador, qué Ajá. usuario, qué saldo, qué límite de crédito. Aquí nada más estás diciendo que necesitas esos datos. Cuando Ah, creas el ok. objeto, le dices qué valor van a tener esos datos. ¿Sí? Sí, ya. Y aquí tú tienes tu get saldo y tú tienes tu get límite de crédito. Para que puedas consultar tu saldo y tu límite de crédito. Y puedes tener, por ejemplo, set límite de crédito. ¿Sale? Aquí, si te fijas, sí tienes una función que te permite cambiar tu límite de crédito. Pero no tienes una función que te permita cambiar el saldo. Porque el saldo no quieres que lo modifiquen directamente, solo por esta vía. Pero directo no. O sea, tú no puedes decir ahora quiero que sea tanto. Si quieres cambiar tu saldo de tu tarjeta de crédito o depositas o pagaste algo o hiciste una disposición de efectivo, pero no puedes cambiar tu saldo porque sí. Tu límite de crédito, bueno, ese tal vez te lo pueda autorizar. Que quieras, bueno, ahora quiero tener más o menos. Obviamente hay un procedimiento bancario y todo lo que quieras, pero lo que me refiero es que sí lo podrías afectar directamente. Entonces a veces puedes tener set y a veces puedes no tener set. El get es un poco más raro, el get casi siempre lo tienes. Pero bueno, puede darse una clase que no tengas get, pero la tónica, el estándar ya en programación orientada a objetos es que si tú tienes algo para consultar, siempre es get y el nombre de tu atributo. Y si quieres modificarlo es siempre set y el nombre de tu atributo. Es notación camello que le llaman. Cada nueva palabra inicia mayúscula. La clase comienza con mayúscula. Los atributos comienzan con minúscula y los métodos comienzan con minúscula. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, ¿qué dudas les surgieron de lo que investigaron?
¿Ya no hay preguntas? Ya la resolvió. Ya resolvimos. Bueno, esto fue jalando el hilito de la diferencia entre clase y objeto y fuimos desmenuzando esa diferencia entre clase y objeto. Pero supongo que quedaron más preguntas. Ok, aquí me preguntan que por qué no lavo bien la estufa. No, pues es que nada más la lavé así de rapidito, no la lavé a fondo. Ok, pero bueno, eso es fuera de tema. Ok, ¿qué otra pregunta? Que ya no sea de la estufa, por favor. ¿Ya no hay preguntas de lo que leyeron? ¿Ya todo quedó resuelto? Sí, profe, Pues no, todo bien. parece que ya, profe. Todo bien. ¿Seguros? ¿Nada? ¿Ya? ¿Seguros? ¿Nada? ¿Preguntas de lo que estoy poniendo ahorita? ¿Nada? Es que ¿para qué es el monto? Bueno, la palabra Pues monto que cualquier variable. El monto es cualquier nombre, es un parámetro. O sea, para depositar tú necesitas decirle qué monto vas a depositar, para pagar qué monto vas a pagar, para disponer de efectivo lo mismo, pero para obtener tu saldo tú no le das nada, él te devuelve un dato, sin que tú le des ningún dato. O sea, ya metiste tu tarjeta, ya identificaste, le das consultar dato y ya no le das ningún otro. En cambio, si tú vas a depositar, te metes al cajero, le dices, te identificas, le dices voy a depositar y te pide cuánto vas a depositar. Aquí él sí espera un dato. ¿Sí? Esos dos puntos que, bueno, me Ok, refiero a... vamos a poner esto como normalmente lo pondríamos en lenguaje C. ¿Sí? Puede ser monto o puede ser cualquier nombre. ¿Eh? Ok.
A ver, con lo que estoy poniendo, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, es lo que estoy poniendo arriba es lo mismo de lo que el equivalente abajo. ¿Sí? Si se fijan, son dos maneras de expresar lo mismo. La diferencia es que en notación UML pusieron este estándar, porque la notación UML aplica para C, para Java, para Python, para Smalltalk, para lo que quieran. Mientras que el lenguaje C, bueno, es muy específico. Y se pone de esa manera. Si se fijan aquí, al no haber nada, ya no le ponen void, se sobreentiende. Si se fijan, aquí cambia el orden. Aquí mientras le dicen doble monto, como estamos acostumbrados, aquí le ponen monto, 2 puntos y el tipo. O sea, el parámetro, 2 puntos, el tipo. Pero bueno, fuera de eso, conceptualmente es lo mismo. ¿Cómo lo van a programar? Lo van a programar así. ¿Cómo lo van a ver en el diagrama de clase de la herramienta? Si la herramienta les visualiza el diagrama de clase, lo más seguro es que lo ponga así. Entonces deben acostumbrarse a que tiene dos presentaciones, lo mismo. ¿Sí? Si ustedes tuvieran Smalltalk, les variaría la forma en que lo programan, pero la notación UML sería la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, solo una duda. Sí. En getSaldo, ¿no tendría que llevar como parámetro el monto? No, porque, o sea, tú estás en la clase. Tú ya creaste tu tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú dices, quiero consultar mi monto, tú ya no le das nada, ningún parámetro. Él te devuelve el saldo. Pero aquí lo que tú le das para que él haga su trabajo. Si tú ya te identificaste, pues ya no le tienes que dar nada. Get saldo es consultar el saldo. Sí, pero entonces, digamos, en ese sentido ya no lo tendría que llevar, pero al momento de declararlo, ¿no lo tendría que poner para pedírselo en la parte de atributos? Tú le das el monto cuando la creas. Ahí sí. Cuando tú creas tu tarjeta, le das el monto, que en el caso de una tarjeta de crédito, por default es 0, pero nadie impide que llegue, que ya llegara con otro monto, ¿no? Positivo o negativo. O sea, cuando tú creas tu tarjeta de crédito, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, Ricardo. Cuando tú creas tu tarjeta de crédito, lo harías así. Todo esto después vamos a ver un ejemplo en lenguaje, bien, ya un programa. Pero ahorita lo que queremos es que distingan bien cómo se arma una clase en general y después cómo se va creando un objeto. Vamos a ser bien imaginativos. Supón que tu identificador de tarjeta es este, tu usuario, tu saldo, vas a comenzar con 0, y tu límite de crédito. ¿Cuánto quieres de límite de crédito para tu tarjeta? 500 30,000. X. ¿Cuánto? 30,000. 30,000. Sale. Ahí está. Así creas tu tarjeta. ¿Sí? Identificador, usuario, saldo, límite de crédito. ¿Sí? Vamos a suponer que tú pagas. ¿Qué quieres comprar, Ricardo? Una consola, por así decir.
¿Cuánto te va a costar la 15,000. consola? Ay, 15,000. ok, bueno, sale. Ahora sí, si yo hago esto, ¿sí? Si te fijas, yo ya no le pasé nada, porque al decir tarjeta Ricardo ya sabe cuál es su identificador, ya sabe su nombre, ya sabe su saldo, que se acaba de alterar, ahora ya debes 15,000 pesos, y ya sabe su límite de crédito. Entonces, saldo, o qué variable n, la que tú le quieras poner, ahorita, después de llamar a esto, ya tiene 15,000 pesos. Si te fijas, ya no fue necesario darle nada. Ya él nada más me devuelve el dato. Ok, sí, ya entendí. ¿Sí? Sí, Ahora, gracias. ahora ya tienes que pagar 15,000 pesos, Ricardo. Bueno, disfruta tu consola. Sale. ¿Preguntas, comentarios? No, ya no. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? No, profe. ¿Ya no tienen ninguna pregunta de lo que averiguaron? Yo tengo una pregunta, profe, pero bueno, no es como tal para lo que usted dijo. Sí. Es para saber si, por ejemplo, esto que estamos viendo ahorita lo vamos a ver ya después, pero ya como en código, o sea, para tener como que una percepción más clara de cómo se trabaja las clases, los atributos y los métodos. De hecho, sí, vamos a tener, vamos yo creo a agarrar esta justamente, no de tarjeta de crédito, tiene muchos datos, no, esta que está más sencilla, de un Metrobús. Esta la vamos a ver en código. Ok, sí, porque es que, o sea, sí queda claro, pero como que igual, si lo viéramos, como digo, o sea, si en código, pues ya tendríamos como que ese concepto más claro de, De hecho, la idea es que el viernes lo veamos ya en código. Ya en código. ok, sí, ¿Sí? gracias. Ahora, aquí ya hay una situación un poco extraña en el sentido de que aquí cambia el estilo en programación orientada a objetos porque normalmente ustedes tienen la clase por un lado y el main en otro archivo. ¿Sí? Estamos acostumbrados en lenguaje C que el main y la clase están en el mismo lugar. Sí se puede poner en el mismo lugar el main y la clase, pero por lo común, ya en el campo aplicativo, la clase, en el campo aplicativo, la clase está en un archivo y el main en otro, por si imagínense que yo quiero esta tarjeta Metrobús, accesarla desde modo consola, pero en otro quiero accederlo desde modo web y en otro desde modo gráfico, todos llaman a la misma clase Metrobús, aunque haya tres mains, uno en modo consola, otro main para modo gráfico, otro para modo web, y todos se están llamando a la misma clase. Entonces, lo que pasa en programación orientada a objetos es que se empiezan a llenar de archivos. La clase queda en un archivo solita, sin main, y en otra clase queda el main. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ver el viernes. El viernes vamos a programar esta de Metrobús para que vean cómo queda en código. Y va a haber dos archivos, uno el main y va a haber otro archivo, el otro archivo va a ser la clase. Profe, Sí. por lo que estuve también viendo cuando investigué, vi que tenían que ser tres, ¿no? Es uno para el main, otro para la declaración de la clase y otro ya donde se van metiendo los métodos. No, la misma clase tiene los métodos. Bueno, o sea, me refiero a,
Digamos que en la de la clase se declara nada más y en el otro ya es donde se le va metiendo la información o los procesos que va a hacer. Bueno, ya cuando veamos los temas de interfaces y clases abstractas, ahí sí va a suceder lo que tú dices. Ah, ok, Y gracias. después, eso va ligado a herencia. Pero en las clases más sencillas, la misma clase tiene cómo trabajan los métodos. Y ya nada más tiene el main por separado. Ok, gracias. Pero sí, se va complicando, como tú dices. Después vamos a tener, de repente tienes un programa como con 6 archivos, ¿no? La clase, la creó, un main, otro main, o sea, puedes tener 2 mains que accesen a la misma clase, ¿no? Ah, otra cosa interesante de la programación orientada a objetos. Si ustedes, cuando ustedes compilan la clase, en Java, queda un punto class. El punto class, ya después veremos. Ahorita, todos esos conceptos que estamos viendo son independientes del lenguaje. O sea, este concepto de clase trabaja igual para Smalltalk, trabaja igual para Java, para Python, para C++, para C#. Son conceptos abstractos. ¿Sí? Ya cuando lo llevemos a código, cuando lo llevemos a código, y ahí sí veremos algunas peculiaridades concretamente de Java. Ahorita, esto que esté en azul o esto que esté en azul es un concepto abstracto de lo que es una clase, igual para toda la programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Ok, aquí me dicen que si tienen alguna recomendación de cómo lavar bien una estufa. Que me la den a mí para que yo la ponga en práctica y a ver cuál resulta mejor. Un punto al que tenga la mejor recomendación de cómo limpiar una estufa. Con jabón y agua. ¿Con jabón y agua? No, esa ya me la Con tus sé. engrasantes, No, profe. algo un poquito más, que le quite mejor Con que la desengrasante. deje como nueva. Ok. Me dijeron que Bicarbonato. con vinagre y bicarbonato. Con vinagre y bicarbonato, ok, sí, esa suena un poquito más Se le puede lógico. No, poner no un está poco muy de... sucia, Jesús. No está muy sucia. Es uso normalito de cuando se guisa el día anterior y, digamos, se derrama algún líquido del guiso, pero no creas. Pero no creas. Ok, y aquí mi esposa dice que aclare que como está ahorita lastimada, no la puede lavar, entonces me toca a mí. Que no le haga el cuento que no la lavo yo siempre. Ok, bueno. Aquí Flores Sánchez, pues sí me dice que si la quiero ver reluciente, compré una nueva. Bueno, sí, es lógico, es lógico. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta de programación orientada a objetos. ¿Sí se le entiende bien a los conceptos? Sí, Sí, profe, profe, todo de bien. momento Sí, profe. siento que vamos bien. ¿Sí? Ujú. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer el viernes es sobre una herramienta que se llama BlueG y, a ver, a nivel aplicativo, lo que más se usa es NetBeans o Eclipse, pero a nivel didáctico, para entenderle como que viene al concepto, a mí me gusta BlueG porque ponen el código y ven la clase, o sea, ven ahí, ¿cómo se llama? La clase, el diagrama de clase y ven el objeto físicamente, bueno, físicamente es un dibujo, pues, y entonces se presta mucho para la explicación. Entonces lo vamos a ver con BlueG. Si alguien lo quiere ir descargando, ese es el que vamos a usar para el viernes. Y ahora sí, todo ese repaso que vimos de lenguaje C hasta llegar a subrutinas, aquí ya es cuando lo rescatamos porque métodos son subrutinas.
¿Sí? ¿Alguna pregunta?